Bienvenidos a nuestra lección divina de este día, al encuentro con la palabra de Dios. Este sábado ya previo al gran Pentecostés, esta noche con la vigilia, pues la iglesia en el día nos invita a la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 al 25. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Él mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero, que se quede hasta que yo venga. ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado, ya sábado de vigilia de Pentecostés, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene con la fuerza, con su entendimiento, para poder traer esta palabra a nuestra vida hoy y encontrarnos de esta forma con el Señor Jesús. Volvamos a mirar el texto. Una segunda lectura, tercera, proclamada, es decir, con fuerza, con claridad, manejo de signos de puntuación, palabras, actitudes, qué nos llama la atención, qué nos parece difícil de entender de este texto, qué expresión también nos llama hoy a movernos y a salir de nosotros mismos con este texto proclamado. Segundo momento, meditación. Hemos caminado ya todo este tiempo de la Pascua, hasta la Ascensión, y esta semana ya hoy Pentecostés. Hemos proclamado el Evangelio según San Juan, y en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es toda la fuerza del Espíritu Santo transformando los discípulos, apóstoles y aquellos que han venido al conocimiento de Jesús. Estamos llegando ya a este culmen, a este momento de esplendor que viene desde la resurrección con la alegría de la Pascua, Jesús resucitado, donde se cumple la promesa de Jesús que vendría el Espíritu de la verdad. Y hemos proclamado el Evangelio de Juan. Si algo que tiene el Evangelio de Juan, que es distinto a los otros, es una espiritualidad y una profundidad muy grande. Como todos los evangelios, pues Juan tiene una iluminación del Espíritu. Qué bueno hoy hacer como todo un recorrido de ver cómo Juan nos ha ido hablando de la vida de Jesús. Y Juan, en la tradición Juan apóstol, ha vivido al lado de Jesús y ha constatado la resurrección del Señor. Por eso su evangelio tiene, como todos los escritos de la iglesia que vinieron a quedar dentro de la revelación, pues todo un contenido del testimonio de uno que conoció y vivió con Jesús y enseñó lo que él dijo y lo que él hizo. Miremos hoy este texto que está unido en este capítulo 21 que empezábamos a mirar desde ayer, como en principio es una aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles. En un segundo momento este diálogo de Jesús con Pedro, que lo meditábamos ayer, como en Pedro Jesús nos preguntaba: ¿me amas? Y hoy, después de esta conversación de Pedro y Jesús, pues van caminando y Pedro ve que viene atrás el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Toda la tradición, y algo sí tengo claro yo, es Juan, apóstol Juan. A esto se ha escrito mucho, quién es el discípulo amado, pero eso está claro. En el corazón es Juan apóstol, quien convivió con Jesús, quien, siendo uno de los primeros que vino al conocimiento de Jesús, pues desde joven siempre comprendió el mensaje de Jesús y fue el apóstol más puro y que más estuvo cerca de Jesús.
Pedro entonces ve que él camina detrás de ellos. Esa es la expresión que empieza a decir hoy la palabra. Es el mismo, dice que es el discípulo que tanto amaba, el mismo que recostó el pecho en la última cena y le preguntó a Jesús quién era el que lo iba a entregar. Es una referencia también del mismo evangelio que nos trae en este capítulo final. Podríamos hablar de esas expresiones, el discípulo que tanto amaba o el otro discípulo. También hay otras expresiones. Cuando Jesús va a llamar a los primeros discípulos, se da el nombre de Andrés, pero a otro lo llaman el otro discípulo. Quiere desaparecer. También cuando resucita Jesús, que Pedro va con otro discípulo que era más joven y corrió primero, pero no entró hasta que entró Pedro, también no se nombra, sino que se dice el otro discípulo. Para mí, esa es la constatación de la humildad de Juan. Sentirse el primero y el amado no lo hace aparecer en este escrito de Jesús, porque el que debería aparecer en su escrito es Jesucristo, y él desaparece. Como Juan el Bautista en toda su espiritualidad es necesario que él crezca y que yo disminuya, pues aquí Juan trata de evitar ponerse, él se llama el discípulo amado, y eso no es creerse mucho, es que es la verdad. Es la verdad, es el discípulo joven, puro, que siguió a Jesús con todo el corazón. Entonces él desaparece y utiliza esta figura de escritura para decir otro discípulo o al que Jesús tanto amaba. Y entonces Pedro empieza como a preguntar sobre la vida de él. Esto aquí es llamativo. Pedro le dice, Señor, ¿y este qué? Como Jesús le acaba de decir a Pedro que él al principio cuando era joven se ceñía, iba donde quería, pero que después otro lo va a ceñir, hablando de que va a perder la libertad y lo van a llevar a la cruz. Jesús empieza a profetizarle sobre el final de su vida. Y Pedro, pues interesado en la vida de Juan, le dice, pues bueno, ¿y este qué? Pues ya me dijiste de mí, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con él? Y entonces Jesús le responde de tal manera, dice, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y no es una respuesta fea de Jesús. Es Jesús dándole a entender a Pedro como, tú tienes un designio, él también. Y en este que van caminando por la playa y detrás viene Juan, los dos van en el discipulado. El discípulo que tanto amaba ya, desde hace mucho rato había aceptado a Jesús con todo el corazón, estuvo en la cruz, ha sido fiel. Y Juan seguirá todo el testamento que le dejó Jesús, nada más ni nada menos, la herencia más grande. Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Todo el compartir con María hasta que María fue asunta al cielo. Y después Juan pudo predicar, se dice pues que en el Asia Menor y en Éfeso, bueno, toda la vida larga que tuvo como apóstol, porque dentro de la tradición es, pues aparte de ser el apóstol más joven, fue el último que murió y parece que lo trataron de martirizar, pero no se dio tal cosa. El martirio en Juan sería, tanto amaba a Jesús que anhelaba verlo y fue el que más vivió hasta entrado en muchos años, ya muy adulto mayor. El martirio fue estar aquí en la tierra y no estar con su amado Jesús en el cielo, pero aprovechó y creó toda una comunidad de discípulos que escucharon el testimonio de uno que vivió y estuvo con Jesús. Entonces el texto continúa con esta respuesta de Jesús, si yo quiero que se quede, pues que hasta que yo venga, ¿a ti qué? Se refiere pues a la parucía, la segunda venida de Jesús. Y entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Y aclara aquí también el texto que dice, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino que quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Pues Jesús, con todo su poder, podría permitir que Juan existiera siempre, pero eso no se dio y no se iba a dar. Era más como un llamado de atención a Pedro, como bueno, le acabo de dar una investidura, usted sígame usted. Juan ya viene en el camino también. Y Jesús ya sabía que vendría para cada uno de sus apóstoles que le abrieron el corazón y lo siguieron hasta el martirio. Juan hasta el entrado muchos años con una comunidad que escuchó todo de sus labios y de este escrito todo el relato de Jesús. Otros ponen este capítulo 21 en labios de otro, como si lo hubiera escrito, porque si ustedes miran el capítulo 20, el último versículo habla algo parecido al final de este texto que se ha escrito mucho. Y aquí también en el capítulo 21 dice que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros ni en todo el mundo. Es una exageración, pero es para decir como todo lo que hizo Jesús. Ya en el capítulo 20 se había despedido el texto y aquí en el capítulo 21 vuelve y aparece esta expresión. Y lo digo para que miremos cómo hay todo un testimonio de uno que verdaderamente vivió con Jesús.
de uno que tuvo un proyecto de vida propio. Pedro aquí, en este diálogo final, aparece como un seguimiento y un discipulado. El discípulo amado aparece también para usted y para mí hoy como qué bueno ser el discípulo amado de Jesús. Y se puede llegar a ser siguiendo el corazón del puro Juan, apóstol, que conoció a Jesús y transformó su vida. Ayer hablábamos de Pedro, lo que Dios sí tuvo que hacer para moldear a Pedro con esa triple negación y después con ese triple pregunta sobre el amor. Pues en Juan desde el principio siempre estuvo claro un seguimiento y fue valiente y en la cruz estuvo. Y fue digno de recibir a la más pura, la recibió el más puro. Y acompañó todo este trayecto de vida que le faltaba a Nuestra Señora. Ese es un poco del relato de la vida de Juan, sobre el cual pregunta hoy Pedro, y que muy entrado en años, pues parte de esto de que si él podrá estar cuando yo venga a ti, que es que efectivamente Juan vivió muchos años, pero también pasó al cielo y dio el testimonio de la presencia de Jesús. Y por último me concentro en algo que ya introduje y ya dije, y es la parte final del Evangelio. Nos muestra hoy cómo este discípulo da testimonio de todo esto, lo que ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Por eso algunos autores han dicho que este capítulo 21 es otro discípulo de Juan, completo lo que venía diciendo ahorita, que escuchó de Juan todos estos relatos que Juan expresó y escribió hasta el capítulo 20 y que son verdaderos y son testimonio de primera mano. Y se da a entender que tiene todo el valor apostólico, lo que significa la tradición apostólica en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Ellos son la base de los que estuvieron con el Jesús histórico, vivo, real, presente, lo conocieron y le han transmitido al mundo la experiencia del caminar con Jesús y de la resurrección de Jesús, que verdaderamente es el dueño de la vida y quien es camino, verdad y vida, como nos lo ha dicho Juan en una síntesis muy grande también. Entonces hoy dice él, terminando, este testimonio verdadero. Y otras muchas cosas hizo Jesús. Son muchísimas. Imagínense 3 años seguidos de la vida de Jesús, más los otros 30 años que fue en estar en Nazaret con José y María, primero en Belén, después en Egipto, después en Nazaret. Pero esos 3 años de Jesús fueron de un amor infatigable, seguido, constante, predicación, milagros como un contenido de la liberación que Dios trae para el hombre, enseñanza del Maestro, de aquel que ha venido a mostrar quién es el Padre. Hizo muchas cosas. Lo que quiere decir esto es que aquí hay todo un contenido de estos 3 años, como quien dice, un recorrido y de las cosas importantes, y más en Juan, con un contenido teológico muy profundo, distinto a los otros que tienen otra manera de presentar el Evangelio de Jesús. Pues ha quedado todo un contenido y para nosotros es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Ayer hablábamos en la homilía de la Eucaristía y hoy volvemos a decir cómo los apóstoles, Pedro, el recorrido de los hechos de los apóstoles nos mostró los primeros apóstoles y después Pablo, y hoy la referencia al discípulo amado, fueron transformados por el Espíritu Santo. Este día tiene que estar lleno como de un gozo de clamarle a Dios el Espíritu. El Espíritu Santo fue el que transformó a Pedro. El Espíritu Santo fue el que transformó desde el primer momento al discípulo amado, a Juan. Fue el que le dio la capacidad de comprender la revelación en persona, Jesucristo vivo, presente en medio de ellos. Pues como los apóstoles, nosotros hoy llenémonos de esta alegría y digámosle a Jesús que tanto, pidámosle al Espíritu Santo tanto fe, tanto enamoramiento del seguimiento de Jesús, que nos podamos sentir amados. Pidámosle a Juan hoy que interceda por nosotros para que tengamos la pureza, la entrega, la capacidad de encuentro y de comprensión del mensaje de Jesús. Que como Juan, nosotros podamos, Juan apóstol, podamos vivir y respirar en Jesús y tener toda la fuerza de sentirnos amados por Dios. El discípulo que en Jesús tanto amaba. Qué expresión tan maravillosa. Pidámosle al Espíritu que ustedes y yo podamos sentir que Dios nos ama profundamente, y es que lo hace, y es verdad, pero que nosotros respondamos como Juan. Esta es la invitación de hoy.
es la invitación de hoy. Es un evangelio para mostrar toda la riqueza de Jesús, lo que Jesús hizo y enseñó. Hemos escuchado al evangelista Juan durante todo este tiempo de Pascua y nos ha mostrado toda la profundidad de este testimonio real de uno que amó tanto a Jesús, que lo dejó por escrito y que se lo pasó a una comunidad de discípulos que siguieron un estilo de vida. Y para mí, el mensaje más profundo es de este que escribe, que vivió y que era el discípulo amado, queda por allá sin nombre para que él no ocupe el lugar y sea Jesús el que aparezca, el que tiene que aparecer, Jesucristo, en una capacidad de la humildad y de desaparecer para que brille Dios. Ese es el mensaje de Juan. Hoy busquemos el amor, se llama Jesucristo. Se nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de Dios, del Padre y del Hijo, que es el Ruach, viento que sentiremos esta noche con toda la fuerza, más que una sensación rara y por allá misteriosa, es una fuerza de Dios, es una voz de Dios que viene a tocar el alma, el corazón, es presencia real de Él, inhabitación. Clamemos hoy, ven Espíritu Santo. Que todo este relato del Evangelio de Juan, y hoy terminando con esta pregunta sobre qué pasaría sobre la vida de Juan, con la pregunta de Pedro a Jesús, pues enamorémonos del seguimiento de Jesús. Los dos siguieron a Jesús. Los dos respondieron con la fuerza del Espíritu. ¿Cómo estamos respondiendo ante este camino de amor que ya nos ha trazado Jesús y en la cruz ha tenido su máxima expresión? Y está vivo y está resucitado para que lo sigamos con todo el corazón. Sintámonos los discípulos amados, pero ese es un término y una expresión que nos la vamos ganando en la respuesta que damos a Dios. Que cuando llegue el final de este recorrido de la vida, que es un don de Dios, pues podamos ver esta gloria de Dios, pero la sintamos desde ya, porque caminamos en su voluntad y queremos vivir en Jesús, sin aparecer nosotros, que aparezca Dios en la manera del testimonio de Juan Evangelista. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, en este día por este mensaje de Pedro y de Juan, de la vida de dos que hicieron discipulado, del apóstol del amor. Hoy te clamamos el fuego del Espíritu, te decimos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Cuarto momento, la acción. Los invito, hoy es una invitación del canal del Padre Rubén Darío García Ramírez. Esta noche tendremos vigilia pascual, desde las 7 de la noche siempre hacemos el rosario, pero va a ser la vigilia pascual hoy. Están invitados, qué bueno que podamos disponer el corazón, todo el día estemos, ven Espíritu Santo, y por la noche abramos el corazón a la fuerza de la actualización del Espíritu Santo que ya se nos dio en el bautismo. Esa es la acción que yo los invito, o si no, pues cada uno, qué bueno sacar un rato por la noche de oración al Espíritu, o donde se encuentre en su comunidad, pero lo invitamos en este canal a tener esta vivencia de oración y de apertura de corazón. Ven Espíritu Santo. Hemos venido caminando en la novena y hoy tenemos la gran fuerza de Dios que le actualizamos su presencia para vivir con sus dones y mostrar sus frutos al mundo para que caminemos en santidad delante de Dios uno y trino. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.